En uno de los lugares más duros de la Tierra, un equipo internacional intenta lo imposible. Están levantando una presa tan alta como un rascacielos, para construir un lago tan grande como una ciudad. Y cavan un túnel de 45 kilómetros de largo, para enviar el agua desde el embalse hasta una gigantesca central hidroeléctrica. Pero van de un desastre a otro. Avalanchas, inundaciones, choques y además casi nadie habla el mismo idioma. ¿Podrán sobrellevar los 1.500 trabajadores el terreno hostil, el inhóspito clima y las duras condiciones de vida? Ahora mismo, en Megaconstrucciones. Megaconstrucciones, los túneles de Islandia. Estamos a mediados de abril en el norte de Islandia, justo debajo del Círculo Polar Ártico. En el fondo de este remoto cañón de 60 metros de profundidad, un equipo de construcción sostiene una batalla desesperada. Tratan de construir una presa, la más grande de este tipo en el mundo, con la altura de un edificio de 55 plantas. Pero todo lo que los rodea está en su contra. Tim Hill es el ingeniero supervisor del proyecto de la presa. Lo peor de todo es el clima, sin ninguna duda. Muchísima nieve, poca visibilidad y la fría climatología. Estamos a 20 grados bajo cero. Y esto no es todo. Las paredes del cañón, que habían permanecido tranquilas durante millones de años, expulsan ahora un flujo constante de rocas. Caen sobre los trabajadores que están debajo. Pero el trabajo debe continuar. El equipo se apresura para vencer al deshielo de la primavera. Vale, vamos allá. El ingeniero italiano Gerolamo Bardanaga es el jefe. Nos sentimos incómodos cuando hay que interrumpir el trabajo por alguna razón. Pero hoy, el equipo se ve obligado a parar. Un conductor de una máquina salió de su cabina para revisar su trabajo. Segundos después, cayó desde arriba silenciosamente una roca de 90 kilogramos. Le dio en la nuca. Falleció en el acto. Los capataces ordenaron que todo el mundo saliese del cañón. Parece que habían subestimado la dificultad y el peligro de la tarea a realizar, con resultados trágicos. Todo empezó en 2003, cuando la compañía de aluminio Alcoa ganó un contrato con el gobierno de Islandia. Alcoa construiría una fundición que proporcionase los empleos que se necesitan desesperadamente en esta remota región. Pero hubo un problema. La planta requería grandes cantidades de electricidad. El gobierno tendría que construir una nueva central para suministrar la energía. El coste, 13.000 millones de euros. Un tercio del presupuesto anual del país. El proyecto es tan grande que en realidad son dos proyectos. La presa creará un embalse del tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York. El agua del embalse se canalizará por un enorme túnel de 45 kilómetros de largo. Al final del túnel, el agua caerá desde un salto con una altura de 300 metros a través de 6 turbinas que generarán la electricidad. Pero la construcción del túnel también está bastante atrasada. Gracias.
Mike Burgasser es el único estadounidense en el proyecto. Necesitamos otro anillo. Está vivo de milagro. Todo estaba cerrado por causa del mal tiempo. Vientos de 110 a 125 kilómetros por hora y un montón de nieve. La carretera estaría cortada al tráfico durante 2 días. Si no me hubiesen dado un traje de nieve rojo y unas botas de trabajo, probablemente me hubiese congelado. Pero Mike no fue el único en sufrir esta situación. Cuando llegó, encontró docenas de enormes contenedores. Había partes de la maquinaria para cavar el túnel que fueron enviadas al lugar y dejadas a merced de los elementos. Estaban cubiertas con una sólida capa de hielo. Mike es un experto en encender las máquinas y trabajar deprisa. Pero durante semanas ni siquiera pudieron abrir los contenedores. La mayor parte de mis primeras 2 semanas y media las pasé picando hielo, quitando nieve de las piezas y organizándolas porque las habían dejado desordenadas por la zona. La máquina de la que tiene que hacerse cargo Mike es una bestia mecánica llamada barrenadora de túneles. Es un taladro del tamaño de una locomotora. Básicamente, la máquina es una barrena gigante, una gran herramienta de acero que perfora sin problemas la roca más dura. Hacer que la máquina funcione necesita tiempo y operarios. A los obreros les llevó más de 2 meses unir las piezas de la máquina para introducirla en el túnel. También tenéis que mover los enganches. Sí, tiene que moverse todo. Mike y su colega sudafricano Chris Delanga intentan enseñar al equipo cómo instalar los sistemas hidráulicos y eléctricos y rematar el remolque en el que subir la máquina. Vamos a parar y levantarlo. Pero hay un problema. Casi nadie del equipo habla el mismo idioma. Hay que volver a soldarlo. Lo levantaremos y lo soldaremos por detrás. Sí, ten cuidado de que no corte la estructura principal. Está cortando la estructura. Mike y Chris tienen problemas para hacerse entender. Es el interruptor. Está retrasando las cosas. Sí, necesito que me explique porque... Díaz, ¿puede esperar un momento, por favor? Sí, vale. Mientras el trabajo en el túnel avanza centímetro a centímetro, en la presa las cosas todavía están paradas. Hace una semana, cuando una roca mató a un obrero, los encargados sacaron a la gente y detuvieron la construcción. Pero necesitan ponerse en marcha de nuevo. En unas pocas semanas, el deshielo de la primavera empezará y el río aumentará su caudal rápidamente, amenazando el trabajo que han hecho hasta ahora. Esto es lo que han conseguido hasta el momento. La primera fase de cualquier presa es crear una zona de trabajo seca en medio del amenazador río. Para ello, hacen un túnel semicircular a través de las paredes del cañón que se llama túnel de desvío. El túnel de desvío canalizará el río rodeando la zona de trabajo. Después, construyen una pequeña presa temporal llamada ataguía que obliga al río a entrar en el túnel. Después, donde el río sale del túnel de desvío, construyen una segunda pequeña presa para asegurarse de que el río no inundará la zona de trabajo. Pero debido a la fatalidad, el trabajo está atrasado. Las presas provisionales no son lo suficientemente altas para detener el agua que está subiendo de nivel. Si se inunda la zona de trabajo, tendrá que cancelarse hasta el próximo invierno, un desastre económico. Así que los jefes del proyecto elaboran un plan para reducir el peligro de desprendimientos que permita retomar el trabajo en el cañón. En la parte superior de las paredes, levantan vallas provisionales que evitan que las rocas rueden. También colocan redes sobre las partes más inestables de la superficie del cañón. Si alguna roca se desprende, las redes la sujetarán.
Bajarán por la red en vez de bajar rebotando y golpeando a la gente que está abajo. Una roca se acaba de soltar. Parece un ejercicio inútil. El cañón es inmenso y el equipo solo puede llegar a una pequeña parte de la superficie expuesta. ¿Por qué construir una presa en un lugar tan peligroso y desangelado? Porque el sitio tiene una de las mayores fuentes de agua del mundo. Remontando el curso desde la presa, se encuentra el glaciar más grande de Europa. Tiene una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados. En la primavera, cuando empieza el deshielo, el agua convierte el río en un amenazador torrente. Los ingenieros del proyecto saben que el agua podría generar gran cantidad de electricidad. Pero para aprovecharla, para llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones, primero tienen que construir una pequeña ciudad donde alojar a los trabajadores. Primero, construyen una carretera. El lugar está a 110 kilómetros de la ciudad más cercana. Luego, traen cientos de camiones y maquinaria. Acércalo. Y construyen el alojamiento. Luego llegan los hombres, de todos los rincones del planeta. La mayoría estarán aquí unos 4 años. Son nómadas modernos. Viajan por todo el planeta, de un punto remoto al otro, viviendo lejos de la familia y de la civilización, la mayor parte de su vida laboral. Vale, podría ser que llegara. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Desde mi punto de vista, sería mucho mejor si la familia estuviese conmigo, pero no es factible en un sitio así. He pasado más de la mitad de mi vida fuera de mi país. Así que creo que soy un ciudadano del mundo. Y no son los únicos que luchan en este proyecto. A 15 kilómetros, el equipo que trata de cavar el túnel de 45 kilómetros lo está pasando aún peor. Mike Burgasser y Chris DeLanga intentan poner en funcionamiento la enorme máquina barrenadora de túneles. Tienen que taladrar 45 kilómetros de túnel a través de dura roca. Pero el ensamblaje ha llevado más tiempo del que debería. ¿Ha traído cables para esta cinta? No. ¿No le está poniendo cables? No, ahora no. Cuando se monta esta máquina hay un montón de pequeños problemas y normalmente la gente que monta estas máquinas no son técnicos. Mike y Chris no montan la máquina ellos solos. Su trabajo es enseñar al equipo cómo hacerlo. Y después incluso puedes poner el tensor, así lo ajustas arriba y abajo, ¿vale? Sí, vale. Es como hacer de canguro. Tienes 50 niños, hay que reunirlos, organizarlos, ponerlos a trabajar y que lo hagan bien. Oh, sí, despeja esto. Y esto es un problema. Porque aunque son expertos, Mike y Chris no están al mando. Está una empresa de contratas italiana. Así que en realidad, el equipo no tiene que hacer lo que Chris y Mike les manden. Bien, girará. Así que el problema es si estás entre estos dos porque ambos se tienen que mover. Deberían estar haciendo otras cosas, pero están trabajando en estos sistemas que son sistemas extra. Deberían estar marcados con una B o una V. Y desde luego, no es una ayuda en absoluto que casi nadie hable el mismo idioma. Están cortando otra y fuera. ¿Para qué? Creía que ya lo habían hecho. Intentan organizar las barras, pero el soldador no entendió exactamente lo que Chris quería. Vale, vamos a despejar esto.
El soldador de Chris ha desaparecido y Chris tiene que ir a buscarlo. La tarea es sencilla. Chris necesita una barra de metal cortada a la mitad. El chico angoleño, ¿está en el taller? Sí. Intento descubrir dónde está. No lo sé, lo he visto hace 5 minutos, pero desde entonces ya no lo he visto. Al final, Chris se rinde, coge el soplete y corta la barra él mismo. Esto quema, tío. Poco a poco, la máquina va tomando forma. Al día siguiente, el equipo de construcción de la presa se ve sorprendido por algo desagradable. Las temperaturas han subido más deprisa de lo previsto. Parece que el deshielo primaveral ha llegado pronto al cañón. Toda la zona de trabajo está embarrada, haciendo que moverse sea difícil y peligroso. Para empeorar aún más las cosas, la lluvia está derritiendo el camino de nieve y el agua que cae al cañón desde arriba está arrastrando de nuevo las rocas de las paredes. Y lo peor de todo, el río está subiendo por encima del nivel calculado. Anoche recibí una llamada del constructor, preocupado porque el nivel del agua del río estuviese subiendo demasiado deprisa. La crecida del río empieza a amenazar las presas provisionales. La presa cauce abajo es con mucho la que está peor. Ya se han desprendido grandes fragmentos de ella. Anoche tuvimos un par de metros de agua saliendo del desagüe río abajo y causó una grave erosión en los bordes de la ataguía. Buenos días. Hay un montón de daños. Sí, ya veo. Quiero fijarla aquí. Hay que fijar la presa aquí. Sí. Bardanaga sabe que si el río sigue subiendo, anegará el túnel de desvío e inundará la zona de trabajo. Los ingenieros han planeado qué hacer si eso ocurre. Las cuadrillas han empezado a trabajar en un segundo túnel de desvío por encima del primero para evacuar el torrente crecido. Pero por causa de los retrasos, ese nuevo túnel aún no está terminado. Y el pronóstico del tiempo anuncia lluvias fuertes en las próximas 24 horas. El equipo debe apresurarse para proteger los bordes de la presa de la erosión. Las palas recogen las rocas más grandes de las inmediaciones y las sueltan en el amenazador río delante de la presa. Otro retraso. Este trabajo retrasa la vuelta a la ataguía para empezar a trabajar con ella. Y hay otra preocupación. Las rocas gigantes que se necesitan para apuntalar la presa están justo en el lado contrario de las paredes del cañón. Y ahí es donde con anterioridad murió un obrero al desprenderse una roca. Levántalo otro 1,5 centímetros. Al final, Mike y Chris están haciendo progresos en su tarea de montar la máquina gigante barrenadora de túneles. La cabeza de la máquina se llama cabeza cortadora. Es una rueda gigantesca que gira, tiene 7,5 metros de diámetro y pesa 70 toneladas. Pero como el resto de la máquina, la rueda ha llegado al lugar en piezas. Ahora, esas piezas tienen que ser unidas con soldaduras de increíble precisión.
La compañía ha traído un grupo de soldadores de primera categoría desde Sudáfrica para soldar la cabeza cortadora. Su nombre, Megasoldadura. Estos chicos de Megasoldadura son muy buenos. Por supuesto, Chris también se considera a sí mismo un soldador de primera categoría. ¿Su secreto para el éxito? Su casco especial de soldador. Lo he llevado durante años. Lo llevo porque, invariablemente, cuando sueldas saltan chispas que te pueden caer en la cabeza. Me conocen por mi pañuelo. El equipo de Megasoldadura trabaja durante un mes entero, uniendo con cuidado 9 piezas enormes en un círculo perfecto. Creen que tienen todo el tiempo del mundo. Aunque está impaciente, Chris no mete prisa a los chicos. El éxito de todo túnel depende de que ellos hagan bien su trabajo. Y cuando lo han terminado, es algo muy hermoso de ver. La cabeza cortadora está casi preparada para la inspección de Chris. De vuelta en la presa, el equipo todavía lucha furiosamente para salvar su zona de trabajo de la crecida del río. El nivel del agua ha subido otra vez por la noche y ahora está más alto de lo que estaba ayer. A pesar de sus anteriores esfuerzos por apuntalarla, la presa inferior está al borde del derrumbe. Ahora el agua se está filtrando en la zona donde los obreros vertieron hormigón a principios de semana. Las bombas son lo único que evita que la zona se inunde. Pero la presión del río embravecido tras la presa amenaza con lanzar todo a la zona de trabajo. Así que Bardanaga asume un riesgo calculado. Decide apagar las bombas para dejar que la zona de trabajo se inunde. Espera que eso equilibre la presión entre el río y la zona de trabajo y evite que la presa se derrumbe. Pero hay otro problema. El río crecido ha alcanzado casi la parte superior del túnel de desvío inferior. Si sube mucho más, inundará el túnel superior aún inacabado, dañándolo gravemente. Así que Bardanaga hace otra jugada arriesgada. Ordena a los obreros taponar la entrada del túnel superior. ¡Échalo aquí! ¡Échalo aquí! Trata de ganar tiempo. Si funciona, el tapón protegerá los primeros metros del túnel de la crecida del río. Podría ser suficiente para salvarlo. Pero se está arriesgando mucho. Bloqueando el túnel, el tapón puede hacer que el río se acerque peligrosamente al borde de la presa superior. Si la presa se agrieta, se echará a perder. El proyecto podría estar parado un año. Si el agua sube 1 metro más, evacuaremos a toda la gente que está trabajando en este momento dentro del cañón. Al anochecer, los obreros dejan el cañón. Esta noche el equipo solo puede esperar y desear que el río furioso no deshaga en una sola noche meses de duro trabajo. En el enorme proyecto hidroeléctrico de Islandia, Tim Hill vuelve a la zona de trabajo en el cañón para ver si una inundación nocturna ha destruido 9 meses de trabajo. Tiene esperanzas,
porque las temperaturas han descendido durante la noche. Los primeros indicios son buenos. Ahora el nivel del agua es más o menos 1 metro menos que anoche. Pero en la presa inferior, las noticias no son tan buenas. ¿Están apagadas las bombas? No, están funcionando. ¿Están encendidas? Las bombas funcionan, pero hay un montón de agua. Su trabajo se ha parado. Más reparaciones. Hay temores fundados con respecto al río. Ha fluido por este cañón durante millones de años y no se dejará domar sin luchar. Al final de un día emocionante, los obreros regresan al campamento. Están a punto de probar el trabajo del equipo más importante del proyecto. Los empleados de la cocina. Sin estos chicos, nada sería posible. Construir un túnel y una presa abre mucho el apetito. El proyecto consume 4 toneladas de comida cada día. 650 personas para desayuno, comida y cena. 25 o 27 nacionalidades. 1045 kilos de carne. 1500 kilos de fruta y verdura. 340 kilos de patatas. Y cuando acaba la cena, ¿qué hacen 1500 hombres cansados? No mucho. En realidad, no hay mucho que hacer. A la mañana siguiente, de vuelta en el gran túnel, el equipo de soldadura sudafricano ha unido las 9 piezas que forman el enorme extremo anterior de la barrenadora de túneles. Ahora es una especie de taladro monstruoso. Chris y Mike están un paso más cerca de conseguir que este monstruo corte la roca. Pero no tan deprisa. Antes de que la máquina pueda empezar a funcionar, Chris debe inspeccionar cuidadosamente el trabajo de los soldadores. Los fallos más minúsculos en las soldaduras podrían causar que todo se desmontase. Esto es obligatorio porque si la cabeza tiene alguna grieta, automáticamente empezará a desmontarse. Y si esto ocurre, empezará a doblarse y creará problemas mayores. Usamos 3 productos distintos. El primer producto que usamos es un disolvente que retira cualquier grasa. Lo siguiente, Chris aplica una tinta roja que se filtra por las grietas más pequeñas de las soldaduras. Después, un polvo blanco. Si hay grietas, la tinta sale de la grieta y llega al polvo blanco de la parte exterior, lo que nos indica dónde está el problema. Por suerte no tenemos ninguna. Hay cerca de 30 metros de soldadura en la cabeza cortadora. Chris comprueba cada centímetro él mismo. No es que no confíe en que otra gente lo haga, pero prefiero hacerlo yo mismo porque sé que lo estoy haciendo bien. En este punto tengo que asumir la responsabilidad porque es mi chica. Yo cuido de esta máquina. Por ahora todo va bien. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Para llegar a cada soldadura de la cabeza cortadora, Chris necesita girar la cabeza. Pero como el motor aún no funciona, no es fácil hacerlo a mano. Pierde el tiempo girando la cabeza. Le hemos dicho que ponga el automático y una guía, pero no ha querido. Chris tarda 2 días en comprobar las soldaduras. Pero al final, está satisfecho. No había grietas en la superficie, no ha habido problemas de soldaduras excesivas o piezas pequeñas. Todas las soldaduras están bien, como esperaba. Mike es un experto en maquinaria para túneles y tiene décadas de experiencia. Eso significa que todo el mundo acude a él con sus problemas. A veces, lo ponen demasiado a prueba. ¿Lo has comprobado? Ahora estoy ocupado. Lo sé. Lo miraré cuando tenga tiempo. Ahora estoy intentando detener el agua. Vale. A veces es un trabajo un poco frustrante. Cuanto más tiempo estoy lejos de casa, más frustrante se vuelve. Todas las placas
Por fin la cabeza cortadora está montada. Pero Mike y Chris advierten otro problema. El equipo tenía que soldar números en las cuchillas antes de montarlas en la rueda. Pero no lo han hecho. Sin los números, Mike y Chris no podrán saber cuánto se ha usado cada cuchilla. Es un gran problema. Esto es un problema. Creo que es mejor desmontar las cuchillas y rehacerlo todo. Chris pide al equipo que desmonten las cuchillas y las marquen como es debido. Pero al día siguiente, aún no lo han hecho. Parece que ignoran sus peticiones. Como pueden ver, las cuchillas aún no están en la cabeza cortadora. Se les ha dicho que las monten, que suelden los números y las monten, pero se niegan a hacerlo. Esperamos poner los números hoy y tenerlas de vuelta por la noche. Estamos aquí para trabajar. Hemos de hacerlo con la gente que está aquí, así que no nos podemos entrometer. Si lo hacemos, aparecen los problemas. ¿Vale? Mike descubre que tolera menos la frustración de lo que lo hacía antes. Y eso le crea problemas. Me han echado de algunos sitios durante mis 25 o 26 años. También he dejado otros. No siempre te llevas bien con todo el mundo. Es imposible llevarse bien con todo el mundo porque hay demasiada gente y con alguna gente es difícil trabajar. Pero a menos que estos chicos se pongan de acuerdo pronto, este túnel no saldrá adelante. El proyecto de Islandia de la central hidroeléctrica gigante finalmente se toma un respiro. El invierno ha vuelto con ganas. No puedes confiar en el clima. Puedes confiar en los políticos, pero no puedes confiar en el clima. Nunca limpiar un parabrisas había sido un placer tan grande. El freno de mano está pegado. Estamos congelados. Tendré que coger otro coche. ¿Podríamos intercambiarnos los coches? Mi freno de mano se ha congelado. ¿Su freno de mano está congelado? Sí. Podría ofrecerle otro tipo de vehículo si quiere. Sí, el suyo servirá. Oh, amigo. Acepte un consejo. Sí. No use El freno de mano cuando hiele. Sí, probablemente el nivel del agua está 3 metros por debajo de lo que estaba anoche y anteanoche. ¿Cómo está? Muy bien. El nivel del agua está bajando y el equipo no aprovecha las oportunidades. Solo están añadiendo algo de material a la presa de la parte inferior del canal, por si acaso. Bien. Las máquinas se van justo al borde de la presa para soltar su carga en el río. Un resbalón y la maquinaria caería dentro. Aquí está el grave problema. Finalmente las cuchillas han sido instaladas en la cabeza cortadora, pero las han puesto en el lado contrario. El equipo instaló las cuchillas desde el frente y por error las han unido por la parte posterior. Pero periódicamente las cuchillas tienen que ser retiradas de la parte posterior de la máquina. Sí. No han deslizado las cuchillas desde atrás, las han Sí, puesto las en la hemos parte puesto. anterior. Sí, por eso no coinciden. Eso Porque han es. arqueado estas piezas Sí. y las han vuelto a soldar en el sitio original y así tampoco encaja. Solo hay una solución. Hay que sacar las cuchillas y ponerlas en el lugar adecuado, desde atrás. Ya tenían que haberse hecho cargo de esto hace tiempo. Ahora los chicos están con otras cosas y no se pueden ocupar de esto.
Trataré de solucionarlo yo mismo. A Chris le llevará un día entero de soldadura a arreglar el asunto. En el cañón, las cosas van deprisa. El equipo está empezando a instalar las estructuras de acero en la presa para reforzarla a medida que avanza. Justo sobre el cañón, los obreros están montando una serie de rampas enormes y cintas. Cuando estén listas, esas rampas serán utilizadas para transportar millones de toneladas de roca y grava hasta la zona de construcción, al fondo del cañón. Eso acelerará notablemente el proceso de construcción. También eliminará la necesidad del desfile de camiones que han llevado el material hasta ahora. Por supuesto, todos los del equipo saben que el tiempo cambiará de nuevo pronto. Pero esta vez están determinados a tomarle ventaja. Tres semanas más tarde en el proyecto de la central hidroeléctrica de Islandia. El día de hoy marca otro hito en el proyecto. Hasta ahora, todos los vehículos habían utilizado este puente provisional para entrar y salir de la zona de trabajo en el cañón. Pero hoy tendrán que retirar el puente. En unos pocos días, el agua podría subir tanto que el puente quedaría sumergido. Tienen dos grúas ahí abajo y están levantando el puente de sus sujeciones. Después de que retiren el puente, la única forma de añadir rocas y gravilla adicionales al lugar será el nuevo sistema de cintas. Así que después de hoy, muchos camiones dejarán el cañón para no volver. Solo el equipamiento más grande se quedará dentro hasta el otoño. Será entonces cuando el borde de la presa llegue a la parte superior de las paredes del cañón. Después, simplemente, saldrán por encima de la presa. Pero cuando Tim llega al puente, se lleva una sorpresa. El puente tendría que haber sido retirado, pero no se ha movido. Buenos días. ¿Qué está sucediendo? El problema, las grúas que han enviado para elevarlo son demasiado pequeñas. Otro día más en el proyecto hidroeléctrico en Islandia. Se está desarrollando otro trabajo. El equipo está poniendo capa sobre capa de rocas y arena, levantando el suelo del cañón todo lo que pueden. Corriente abajo, otro hito. El equipo está colocando los cantos gigantes que formarán la cara exterior de la presa definitiva. Esta es la torre inferior de la presa y desde ahí nos elevaremos 200 metros hasta la cresta. El equipo todavía lleva retraso, pero Tim es cautelosamente optimista sobre la posibilidad de recuperar algún tiempo. Podríamos tener una inundación mañana o pasado mañana, porque cada día que pasa el riesgo se hace mayor. Si todo va bien, la presa llegará a las paredes del cañón a finales de verano. Y en apenas 3 años, el embalse estará lleno y las turbinas funcionando. Esto será si la máquina barrenadora de túneles empieza a taladrar. De vuelta en el gran túnel, es un día importante. Es el momento final de encender la máquina para ver si meses de soldadura, cableado y reparaciones han terminado ya. Mike tiene algunas instrucciones de última hora. Sí, él puede verlo. Si aumenta, él te lo dirá. Y Chris hace algunos ajustes finales. Tiene que ponerle aceite, si no dará problemas, amigo. Dentro de la sala de control, el operario enciende el interruptor.
Puedo oír el ronroneo, lo que significa que la cabeza cortadora está girando y que la roca sale por el sistema de cintas. Nadie puede acercarse a la cabeza cortadora mientras está taladrando. Pero no hay duda. El flujo continuo de residuos que sale de la cinta transportadora significa que, al menos oficialmente, la perforación del túnel se está llevando a cabo. Cuando se enciende la máquina por primera vez es mágico, es una sensación que no se puede explicar. Es una sensación de éxito. Y para Mike es un momento glorioso. Significa que su trabajo en el proyecto está a punto de acabarse. Cuando empieza a funcionar significa que falta poco para que me vaya a casa. Hasta ahora, la máquina funciona perfectamente. Desconéctala. Hay una manguera asesina echando agua sobre los cables. La cierran. Se secan los cables y la máquina vuelve a ponerse en marcha. 40 metros de túnel cada día. Este es el ritmo que la máquina deberá seguir los próximos 3 años. Con la máquina al fin funcionando, Mike puede dejar Islandia y dirigirse a su próximo proyecto de un túnel. A pesar de todos los líos, se marcha satisfecho. Al final del día, cuando la máquina está encendida y funcionando y baja al túnel, sabes que lo has conseguido. Cuanto más duro sea el trabajo, más sentimiento de éxito porque ha costado más conseguir el objetivo. Chris de Langa recoge sus herramientas y se desplaza 55 kilómetros para empezar a trabajar en una segunda máquina. Y cuando haya acabado con ella, se irá a una tercera. Se quedará hasta el final de todo, asegurándose de que todo sigue funcionando. Tengo que estar aquí 4 años, pero así es como funciona. ¿Quiero dinero? Hay que trabajar. Tim Hill también planea quedarse hasta que el proyecto termine. Siempre es excitante trabajar en grandes proyectos que la gente conoce. Creo que eso le añade un aliciente. Durante los próximos 3 años, el equipo seguirá luchando contra los elementos, contra el entorno y enfrentándose a problemas que aún ni imaginan. Cuando se complete el proyecto, esta zona de Islandia será un poco menos salvaje, domada para servicio de la humanidad. Y para el ejército de 1.500 obreros nómadas, se presentará un nuevo desafío. Algunos ya están haciendo planes. En 3 años esto estará lleno de agua. Esto quedará como una isla. Quizás sea una buena idea abrir un restaurante en el lago.